Muy buenas noches, ¿cómo están? En esta oportunidad me toca compartir un mensaje con ustedes otra vez, en este mensaje para hombres, como hacemos cada segundo viernes de cada mes. En otras circunstancias habíamos tenido nuestra reunión, pero por este medio siempre nos estamos comunicando como la situación nos exige. Así que en esta oportunidad quiero compartir un mensaje de parte de Dios que lo estuve meditando hace ya un buen tiempo. Es un mensaje que a lo mejor es poco común para alguien de mi edad. Quizás vos pienses y digas por tu edad, esto es poco común para mí, pero es un mensaje importante que lo tenemos que tener en cuenta siempre, y más si llegamos a una edad en la que entendemos que podemos afectar con nuestras acciones a otras personas. Sé que le estoy hablando a hombres acá, y como hombres, como siervos de Dios, como padres, como esposos, muchas veces desempeñamos distintos roles o distintas funciones. Podríamos decir que en la familia como padres, como esposos, como hijos, como abuelos, quizás en el trabajo como patrones o empleados o encargados, en una iglesia como ministro, como pastor principal, como un simple colaborador. Siempre ocupamos roles. Dios siempre nos puso en lugares para que le sirvamos, nos va a seguir dando lugares para que le sirvamos en la medida en la que crezcamos en su propósito, pero tenemos que entender esto: siempre al lugar en el que Dios nos pone es para que le sirvamos a Él. Y en esos lugares habitualmente podemos decir que enfrentamos problemas, circunstancias, luchas, momentos difíciles, o a veces no son momentos difíciles, pero son momentos que requieren atención especial. Y comenzamos a entrar en una especie de bucle, ¿no? Terminamos con un problema, empezamos con el otro, terminamos con uno, empezamos con la otra, terminamos con una, empezamos con la otra, y llega un momento en el que terminamos viviendo el día a día. Ya no podemos pensar en grande hacia el futuro, no podemos pensar a largo plazo porque tenemos que pensar en el corto plazo del día de hoy. Nos reducimos mucho a la actualidad. Y nuestro único pensamiento acerca del futuro es, bueno, a ver, ¿qué pasará conmigo? ¿Qué será? Es incertidumbre, es inseguridad, es falta de proyecto, falta de planificación. Hay gente incluso que lo único que piensa en su futuro es ¿y a dónde me iré después de que muera? Bueno, sabemos que los cristianos cuando morimos vamos al cielo, los que no han creído en Cristo cuando mueren van a otro lugar, que no precisamente es el cielo. Sin embargo, se nos pasa la vida y tratamos de sobrevivir el día a día. Se nos pasa la vida y tratamos de sobrevivir en el hoy, de llegar a fin de mes, de simplemente cumplir con mis compromisos del hoy y por el mañana ya veremos qué pasa. Estamos entregados a lo que nos pasa, estamos entregados a los designios del destino, de Dios, de lo que decimos, bueno, vamos a ver qué pasa mañana, vamos a ver qué es lo que me toca mañana. Tengo que pensar en el hoy. No puedo encargarme de problemas en el futuro porque lo urgente es mi prioridad hoy. Y está bien que lo urgente sea tu prioridad, pero muchas veces hay cosas importantes que requieren de nuestra planificación a futuro y no lo hacemos. Antes hablaba acerca de lo que una persona piensa cuando piensa que va a morir, pero hay algo que tenemos que pensar cuando pensemos acerca de la muerte. Para los cristianos la muerte es simplemente una transición de una vida terrenal a vivir nuestra vida eterna con Dios que Cristo nos dio en la cruz. Pero hay algo más que tenemos que pensar cuando pensemos, y el día en que me muera. Vieron que siempre estamos ahí cuando estamos medio tranquilos, se nos cruza ese pensamiento. ¿Quiénes irán al entierro? ¿Qué voy a hacer con todo lo que estoy ganando? ¿Cómo reparto la herencia? Sin embargo, hay un pensamiento que tenemos que tener, hay algo en lo que tenemos que pensar, hay algo en lo que tenemos que meditar. Y es cómo nos van a recordar. ¿Qué van a decir de nosotros el día de nuestro velorio? Sé que eso es un pensamiento muy lúgubre y de hecho vamos a ver que la Biblia habla de este pensamiento, pero no tendría que ser lúgubre, tendría que ser algo para reflexionar. ¿Qué será lo que dirán de nosotros? A Dante Gebel le preguntaron una vez
si hoy murieras, ¿qué quisieras que pusieran en tu lápida? ¿Mm? Aunque no vayamos tan lejos, no pensemos tanto en la muerte, pensemos en el pasado, pensemos en las personas que ya hemos conocido, con las que hemos compartido y que hoy quizás ya no frecuentamos más. Por ejemplo, compañeros de la primaria, compañeros de la secundaria, compañeros de algún trabajo en el que estuviste hace algunos años atrás. ¿Cómo te recuerdan? A lo mejor a veces sí, hace un montón que no nos vemos, pero ¿cómo te recuerdan? ¿Qué imagen dejaste en sus mentes, en sus recuerdos? Hay una palabra muy común en los ámbitos cristianos, una palabra muy común también en las personas visionarias, y es el legado. Y ese es el mensaje que quiero compartir con vos hoy, el legado. Deja tu legado. Es muy importante que tomemos conciencia de qué es el legado. Hay una definición de legado que tengo que es cosa material o inmaterial que se deja en un testamento o que se transmite de padres a hijos de generación en generación. Vemos que el legado es algo que puede ser algo material, puede ser algo que se puede ver o tocar, como una casa, una propiedad, o puede ser algo inmaterial, un ejemplo, una enseñanza, decisiones que le dejaron una referencia tuya a tus hijos o a los que vengan después de vos. Podemos decir que el legado es la imagen y la historia que dejamos detrás de nosotros en las futuras generaciones. Es como las futuras generaciones nos van a recordar y cómo nos van a ver. Es la manera en la que hablarán de nosotros en el futuro. Ese legado se construye todos los días. A veces estamos comiendo con mi familia o con amigos y nos acordamos de mi abuelo o de algún abuelo de mis papás que dicen, mi abuelo esto, y a veces, y el tío aquel, y yo digo, ¿de quién están hablando? Porque yo no los conocí a todos. Tíos de mis papás, primos de mis papás, yo no los conocí. Pero dicen, y era así, era asado, a veces hablan bien, a veces dicen, sí, era bueno, pero bueno, tenía esto. Entonces, vemos que siempre dejamos una memoria. Gladiador decía siempre, lo que hagamos en esta vida va a resonar en la eternidad. Y es verdad, lo que hacemos mientras vivimos resuena en los corazones de las personas de ahí en más. Cómo nos recuerden, cómo hablen de nosotros, qué rescaten de nosotros, cómo hablen de los demás a otros cuando se sienten a tomar café en algún bar, cuando se junten en alguna reunión especial, siempre vamos a dejar un legado. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca del legado? Porque esto lo tenemos que ver con los ojos bíblicos. Proverbios 13:22 dice, el hombre de bien, este es un mensaje para hombres, así que si habla del hombre tenemos que tomarlo con una especial referencia. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Fíjate lo que dice la Biblia acá. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. El legado, podríamos decir, es una herencia, es más amplio que lo que se deja en un testamento, es incluso algo que recuerdan de nosotros. Eclesiastés 7:1-2, leyendo la nueva versión internacional, dice, vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y todos los que viven debieran tenerlo presente. Eclesiastés 7:1-2, también el versículo que leímos recién, pero en la Reina Valera contemporánea dice, es mejor gozar de buena fama que gozar de un buen perfume. Es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. Es mejor asistir a un funeral que presentarse en un banquete. Pues nuestra vida termina con la muerte y los que vivimos debemos recordarlo. Nuestra vida y lo que hagamos termina con la muerte. Después viene el juicio, el cielo o el infierno. Pero acá el escritor dice, es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. ¿Por qué? Porque si vemos el primer versículo, dice que es mejor dejar un buen nombre que un buen perfume. En aquella época los buenos perfumes eran muy caros, pero el escritor Salomón dice, es mejor dejar un buen nombre, una buena fama, como vimos en la versión contemporánea. Una cosa es que dejes posesiones y otra cosa es que dejes un buen nombre o una buena fama. Que la gente al recordar tu nombre se acuerde de todas las cosas buenas o de todas las cosas malas. En este caso las cosas buenas. ¿Por qué? Porque claro, dice, es mejor ir a un funeral donde está presente la memoria de una persona que falleció
que ir a un banquete. ¿Por qué un funeral? Porque en el velorio o en el funeral es el momento en el que ese ser querido se transforma en un recuerdo. Ya no es una persona viva, es un recuerdo. Ya es alguien que no vive más en su casa, vive en mis pensamientos, vive en mis recuerdos. Como decía la viejita de Titanic, ahora solamente está en mi memoria. Solamente se transforma en un recuerdo. Su cuerpo está ahí, inerte, sin vida, pero su recuerdo cobra vida en mi mente y en mi reflexión. Entonces vemos que el escritor de Eclesiastés ve a los velorios de una manera muy especial, los ve como un lugar de reflexión. En aquella época el velorio era un lugar donde, bueno, como ahora se reunían los familiares, se consolaban, habían mujeres que se llamaban las planideras, que eran las que lloraban, estaban ahí como, habían músicos que cantaban canciones en memoria del difunto o canciones de consuelo. Sin embargo, el escritor dice que es un lugar de reflexión, para recordar a aquella persona que ya no está y que ha dejado un buen nombre. ¿Por qué es muy importante dejar un buen nombre? Porque es lo que la gente le va a quedar después de que yo ya me haya ido. Dejar un legado que honre nuestra memoria y que le sirva a las futuras generaciones es parte del propósito de Dios para con nosotros. O sea, esto no es una idea de uno que uno quiere que lo recuerden siempre. Esto es una idea de Dios, esto es parte del propósito de Dios para nosotros. Y no es algo que tenemos que hacer ahí en los últimos días, es algo que tenemos que pensar todos los días. ¿Cómo nos van a recordar? La Biblia habla acerca de Abraham, Dios dice acerca de Abraham, dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá todo lo que le ha prometido. Esto está en Génesis 18-19. Vemos cómo Dios se refiere a Abraham, dice, yo lo elegí para que su familia, mediante él, su familia pueda permanecer en el propósito y en la voluntad, en obediencia, en justicia, en rectitud. O sea que el legado es parte del propósito de Dios para con nosotros como hombres, como padres, como esposos, incluso como patrones, como líderes políticos, porque ellos también dejan un legado, como líderes en una iglesia, porque también los líderes de la iglesia dejan un legado. Hace unos años atrás recuerdo la muerte, el fallecimiento de el pastor Máximo Romero, que fue uno de los cofundadores de esta congregación y que pastoreaba una iglesia en la ciudad de Carmen de Patagones, y el día en que falleció todos lo recordaban, todos hablaban bien de él. ¿Por qué? Porque dejó un legado. Entonces Abraham, dentro de su propósito y dentro del propósito para todos nosotros, es que dejemos un legado de honra para que nuestra familia tome ese legado como una referencia y sepa cómo actuar en los días por venir. Las decisiones que tienen que tomar las van a tomar tomando en cuenta nuestro ejemplo, los consejos que tengan que dar van a tomar en cuenta nuestros consejos para hacerlo. Es muy importante el legado. Es algo así como una extensión de nosotros aún después de muertos, aún después de nuestros días acá en la tierra. El legado es lo que va a ayudar a quienes vengan después de nosotros para crecer sobre nuestro ejemplo y nuestro esfuerzo. El legado que dejes va a impulsar o limitar a tus hijos. Esto es muy importante. El legado que dejes, porque puede haber un legado bueno o un legado malo. Y el legado que dejes es lo que va a impulsar a las generaciones después de vos o es lo que va a limitarlos. Porque nunca falte que dice yo soy así porque mi papá era así, yo soy así porque mi abuelo era así, y es el patrón de la familia y así no va a cambiar, eso sigue así. Entonces el legado que le dejes a tu descendencia, hijos, nietos o bisnietos, si lo llegás a ver o si llegás a tenerlos, depende mucho el crecimiento de esa familia, de ese legado. Es difícil dejar un legado de honra cuando uno no recibió nada. Acá vamos a detenernos un poco. Es muy difícil, y entiendo y comprendo que es muy difícil que vos pienses en dejarle un legado a tus hijos cuando vos decís yo no recibí nada, ¿qué les voy a dar? Si yo no recibí, ¿qué voy a dar? Sin embargo, es importante que en tu generación hagas un antes y un después. Tomes la decisión de marcar un antes y un después en tu familia y en tu línea genealógica de tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá, vos, para que a partir de vos en adelante tu familia sea bendecida en el propósito de Dios. No podemos limitarnos por lo que hicieron nuestros antepasados, tenemos que empezar de cero pensando de ahora hacia adelante, para que si yo tuve que decir, y nadie me dejó nada bueno a mí, bueno, que mis hijos y mis nietos y mis descendientes puedan decir, hubo alguien en la familia que sí
se comprometió a empezar a dejar algo bueno. Nosotros, y a partir de ahí, nosotros vamos a continuar lo que nuestros padres dejaron. Quizás nuestros padres tuvieron que empezar de cero para darnos una herencia a nosotros, y nosotros solo somos continuadores. Pero, ¿qué no te dice que hoy es el día en el que vos tenés que empezar de cero para que tus hijos después continúen algo creciendo de tus hombros para arriba? En la Biblia hay muchas historias de herencias generacionales, de legados entre padres e hijos. Tenemos la historia, bueno, Abraham en este caso, la Biblia habla de que Abraham tuvo una relación con Dios de una amistad tan cercana, y Dios siempre que se refiere a sí mismo en el Antiguo Testamento dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque Isaac y Jacob fueron coherederos de la promesa porque tuvieron ese encuentro con Dios que Abraham también tuvo, porque Abraham, como dice la Biblia acá, transmitió esa fe. Tus hijos van a conocer y amar a Dios en la medida en la que vos les enseñes a amar y a creer a Dios con tu ejemplo. No es que uno dice, bueno, yo no pude, pero mis hijos van a poder. No, es que tus hijos van a poder si ven el ejemplo en vos. Si no, puede que puedan, pero les va a ser difícil. Y les va a hacer una mano muy grande si vos les dejás un ejemplo. A mí me enternece mucho cuando una persona dice, mi papá fue un desastre, pero conocí a tal pastor, o conocí a tal vecino, o conocí a mi tío, y él fue como mi padre. Porque la idea es que el hombre que te engendró sea tu padre. Y entiendo que incluso Dios viene a ocupar el lugar de un padre en nuestras vidas, pero es importante que tomemos en cuenta esto. La regla general que tenemos que seguir es que los padres hereden a los hijos no solamente cosas materiales, sino también un legado espiritual. Hay otros casos en la Biblia, aparte de Abraham y sus hijos y sus nietos, como bueno, podemos ver el caso del rey David con su hijo Salomón. En el mensaje anterior que compartimos hace un mes, ustedes recordarán que también tuve la oportunidad de hablarles acerca de Salomón, de su gobierno, de su excelencia, de su administración, y cómo esa excelencia fue lo que llevó al gobierno de Salomón a hacer de Israel una nación próspera y llena de esplendor en aquella época. Cómo llevó al reino de Israel a ser uno de los mejores reinos, uno de los periodos más grandes de la historia de Israel fueron los periodos de Salomón. Sin embargo, Salomón no fundó el reino de Israel, Salomón heredó la corona de su padre David. Así que yo podría decir que todo lo que Salomón construyó, su excelencia, su gobierno, su administración, su gestión, todo lo hizo sobre los hombros de David, su padre. Sobre no solamente el territorio que David había conquistado, el estado y el gobierno que David había organizado, la nación que David había unido, sino también sobre el ejemplo que David como padre y como rey había dejado. Uno de los detalles y de los hitos más importantes del gobierno de Salomón fue el Templo de Jerusalén, que de hecho también se llama Templo de Salomón en honor a su constructor, o también conocido en la historia como el primer templo, la primera construcción. Se le dice primero porque después fue destruido y después fue reconstruido y así, pero el primer templo de Jerusalén, el Templo de Salomón, fue uno de los símbolos más grandes del reino de Salomón. Si hubieran habido estampillas del reino de Salomón, o billetes, hubieran habido seguramente una imagen del templo por ahí, alguna imagen de alguna otra construcción, como un edificio que se llamaba Bosque del Líbano, pero el más famoso de todos fue el templo. Fue un edificio magnífico, lleno de majestad, lleno de opulencia, un edificio grande en tamaño y lleno de riquezas. Sin embargo, la idea del templo no le surgió a Salomón. ¿Por qué el templo era tan grande? ¿Por qué el templo era tan majestuoso? Porque esa majestad era costumbre reflejarla en los templos, porque así se reflejaba la majestad del Dios que habitaba ese templo. Entonces el templo era tan majestuoso porque de esa manera se reflejaba la majestad del Dios que vivía y que era adorado en ese templo. La majestad y el esplendor de la nación que adoraba a Dios y el Dios que era adorado. Entonces, Salomón construyó el templo, pero el proyecto no surgió de él, no lo hizo él, no fue un proyecto que empezó en el gobierno de Salomón, fue un proyecto que Salomón, podemos decir, heredó de su padre David, de su padre y antecesor.
El rey David es recordado y reconocido por haber amado la presencia de Dios y la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? No necesariamente es un edificio físico, es el ámbito donde hay personas que se reúnen a adorar a Dios. ¿Por qué? En la Biblia, casa, como a veces aparece la casa de Jacob o la casa de David, son formas de referirse a la familia. ¿Sí? No se refiere a la casa física, a la residencia, sino que se refiere a la familia. Cuando se refiere a la casa de David, se refiere a la familia de David. Cuando se refiere a la casa de Jacob, se refiere a la casa de Jacob, a la familia de Jacob. No se refiere al edificio o al lugar donde residía. No se refiere a un domicilio, se refiere a la familia. Y cuando habla de la casa de Dios, yo tengo una fuerte convicción de que no se refiere a un templo físico donde uno puede ir, sino que se refiere a una familia donde los hijos de Dios se reúnen para tener comunión íntima y sincera y espontánea con su Padre. La casa del Padre no es solamente el lugar donde papá vive, sino también es el lugar donde papá se reúne con sus hijos. Ese lugar es la familia. Si yo me mudara de casa, mis amigos y mis personas cercanas que quisieran ir a visitarme dirán voy a la casa del Santi, y ya no se referían a la casa donde vivo hoy, sino a la casa donde me mudo. Pero bueno, entonces David amó la casa de Dios. David amó esa comunión que había entre Dios y el pueblo que se reunían a adorarlo. David amó y era amante de la presencia de Dios. Pero la Biblia no dice de Salomón esto. De hecho, el rey David en el Salmo 26, Salmo capítulo 26, versículo 8 dice: Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Acá David expresa de una manera libre todo el amor que siente por el Señor en un salmo. Él dice todo el amor que siente por el Señor. Y David en sus días quiso construir un templo para el Señor, pero no pudo hacerlo. Y ese proyecto lo terminó concretando Salomón. La Biblia no se refiere a Salomón como un amante de la presencia de Dios. No significa que Salomón no temiera ni amara al Señor, que no le tuviera reverencia, ni respeto, ni amor. Claro que lo tenía porque era parte de su gobierno tener temor por el Señor. Sin embargo, no dice que Salomón amara la presencia del Señor, pero sí lo dice de David. Y acá está el secreto. Acá está el poder del legado. Que el anhelo de David fue concretado por Salomón. El anhelo por la presencia de Dios de David, que lo llevó a querer construir un templo, fue concretado por Salomón. El sueño de David o la aspiración, el deseo de David fue concretado por Salomón. ¿Y cuál es el mensaje acá? Que partiendo del amor de David por la presencia de Dios fue que Salomón construyó el templo. Salomón construyó el templo sobre la idea de David. El hijo cumplió con lo que Dios le había entregado sobre el pensamiento y el deseo de su padre. Vemos lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos del 9 al 12, dice que ahora el rey David está hablando al pueblo de Israel, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo, así que anímate y pon manos a la obra. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo y sus edificios, de los almacenes y las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Vemos cómo el templo que Salomón construyó fue una edificación basada en el diseño del rey David. Vemos cómo David le da un legado a Salomón con el propósito de que él construya el templo. Como dijimos, debemos reconocer algo muy importante. Salomón nunca fue reconocido por escribir alabanzas o salmos, pero David sí. Entonces, vemos que por un lado la Biblia describe a David como alguien que amaba la casa de Dios.
pero fue Salomón quien edificó el templo, o sea, David tuvo el anhelo y Salomón lo concretó. Vemos que el rey David tuvo un deseo para Dios, pero fue Salomón el que lo construyó. Y eso es lo que a mí me enseña, y acá está el secreto de este mensaje. Acá está el poder del legado. Que todo lo que Salomón logró en su gobierno, empezando por el templo y siguiendo otras cosas, fue todo partiendo y continuando lo que David le había legado como padre y como rey. Entonces, el anhelo de David por la presencia de Dios y el amor de David por Dios fue la fuente y el origen de lo que después Salomón edificó. Vemos qué importancia y qué fuerza que tiene el legado. Si vemos también en Primera de Crónicas, capítulo 29, 2 al 9, vemos que dice: con mucho esfuerzo, acá está hablando el rey David, con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Si salteamos al versículo 6, dice que los jefes de familia y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de 1000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron también sus ofrendas voluntarias. Así como David hizo su ofrenda, eso inspiró al pueblo a hacer su ofrenda. El legado no solamente fue para Salomón, sino que fue para el pueblo. Porque aunque el templo fue edificado por Salomón, no era de Salomón en sí. El templo era para el pueblo. Dios no necesitaba un templo, pero el templo era para el pueblo, para que el pueblo lo usara. Entonces, el legado de David no fue solamente para Salomón como padre, sino que también fue para su nación como rey. También fue para su nación como un padre de la patria, y de alguna manera ese legado no solamente impactó la vida de Salomón, sino que también impactó la vida de ese pueblo. Todo lo que Salomón y el pueblo de Israel lograron en el tiempo en el que le tocó gobernar a Salomón partió de un legado que David había hecho, de un legado que David había dejado. Dice la Biblia que el pueblo estaba contento y que eso también hizo que David sintiera felicidad con respecto a las ofrendas que estaban dando. Entonces, podemos impactar a muchas personas en el futuro, ya sean de nuestra familia o incluso de nuestra nación o de nuestra iglesia, dejando en sus mentes un recuerdo y un ejemplo, un legado que los inspire y que los guíe a honrar y a permanecer fieles a Dios. Ese legado es la herencia más grande que podemos dar. Así como David y Salomón, que en este caso todo lo que logró y todo lo que construyó Salomón fue partiendo de el anhelo y el amor que David tuvo por la presencia de Dios, lo que lo llevó a querer honrar a Dios construyendo un templo. Así también nosotros podemos impactar a las futuras generaciones con nuestro ejemplo. Las futuras generaciones tienen que crecer partiendo de lo que hemos hecho, y para eso tenemos que tomar la decisión hoy de hacerlo. Hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué imagen de vos estás dejando en la memoria de los que te conocen? ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Y de qué les va a servir a las futuras generaciones todo lo que estás haciendo? Son preguntas para hacerlas, repasarlas, meditarlas con la luz de la Biblia, con un poco de sentido común también. Es importante que tomemos este pensamiento. Voy a repetir el versículo que leíamos al principio, Proverbios 13:22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. El hombre de bien le deja un futuro, le deja a un futuro de sus generaciones su ejemplo para que les sirvan. Las riquezas que les dejes hoy quizás se evaporen. No digo que no les dejes una buena condición económica, muy bien si lo puedes hacer, pero lo más importante es que le entregues el ejemplo de una vida espiritual, de una vida cristiana, de una vida de rectitud y de honra. El poder del legado hizo que Salomón edificara un templo sobre el amor del rey David, que había pensado ese templo.
Por eso Salomón edificó ese templo, pero los cimientos fueron el amor que David había tenido por el Señor y su presencia. ¿Qué es lo que las futuras generaciones van a edificar? Depende del diseño y de los planos y de la pasión por Dios que vos les heredes. Eso es lo más importante que podemos dejar en esta tierra después de haber cerrado nuestros ojos. Y no es algo para pensarlo recién cuando seamos viejitos y ya estemos cerca del fin, sino es para pensarlo y trabajarlo todos los días. Es importante que tengamos mucha conciencia de esto. Por eso quiero que oremos juntos. Este es el mensaje que Dios me dio para vos. Toda la excelencia que estudiamos de Salomón en el mensaje pasado partió de algo que David hizo y fue dejar un legado. Quiero que oremos porque esto tenemos que buscarlo en la guía de Dios. Señor, te damos gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra en nuestras vidas, gracias por lo que vos nos dejás en nuestra mente, en nuestro corazón a través de tu palabra, porque tu voz está hablando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes a cumplir con tu propósito de dejar un legado, de dejar una historia que recordar a las futuras generaciones que necesitan de nosotros, que necesitan de nuestros consejos, de nuestra guía, de nuestra dirección a través del ejemplo que les demos, que podamos vivir lo que predicamos para que el que nos recuerde sepa dónde encontrar una respuesta cuando la necesite, para que puedan glorificarte a través de nosotros en los días venideros. Gracias porque en tu Espíritu Santo podemos encontrar la guía y la sabiduría para reconciliarnos con aquellas generaciones que estamos dejando sin un legado para darles ese legado. Que vos puedas poner paz en los padres y en los hijos, entre las generaciones de los padres y las generaciones de los hijos, para que haya una generación unida, reconciliada, y partiendo de eso, que haya un camino libre para ese legado que vos querés que transmitamos. Que seas vos el centro de esa historia y de ese legado. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo y deseo que cada vez podamos aprender más de su palabra. El hombre de bien deja un legado, deja una herencia, para que a partir de esa herencia y de ese legado sirva como una base para las futuras generaciones. Nosotros tenemos que plantar los cimientos, poner las primeras piedras, y los que vengan después van a seguir creciendo, y Dios va a hacer todo en tanto y cuando nosotros nos entreguemos cada vez más a ese propósito. Entonces es un Dios de generaciones, no solamente el Dios mío, sino que también es el Dios de mis generaciones. Y eso depende mucho del legado que dejemos. Nos vemos en la próxima reunión, en el próximo mensaje que me toque compartir con ustedes, y que Dios los bendiga a todos. Muchas bendiciones. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Si esta es una de las primeras veces que ves uno de nuestros videos, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campana de notificaciones para recibir todo el contenido audiovisual de nuestras reuniones y actividades. Muchas bendiciones.